Primera parte del primer requisito. Usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados cometidos ante Dios desde su juventud hasta ahora. Por ejemplo, en toda su vida usted ha tenido cientos de malos pensamientos de odio, de celos, de rencor, de ganas de venganza, de envidia, de violencia, de inmoralidad, de poner a alguien en su sitio, de golpear a alguien y un largo etcétera. Usted ha pensado así muchas veces y eso es pecado. También ha cometido montones de mentiras. Usted ha mentido al menos más de 100 veces en su vida y eso es pecado. Usted ha tenido constantes malas actitudes hacia las personas que aborrece y eso es pecado. Usted ha tenido envidia de lo que otros tienen y usted no puede tener. Eso es pecado. Usted ha robado o ha tenido ganas de robar algo y ambas cosas son pecado. Usted ha pensado en vengarse por el daño que un día ha recibido de alguien y eso es pecado. Usted ha sido muchas veces rebelde a la autoridad civil. Ha sido deshonesto en algún momento de su vida y ambas cosas son pecado. Usted se ha peleado alguna vez con alguien y si esa pelea se le hubiera ido de las manos, usted podría haber matado a esa persona como ha pasado muchas veces. O sea, usted lleva dentro el potencial de odio suficiente para matar. Eso es pecado. Usted sería capaz de matar a alguien si se dieran las circunstancias. Sí, no se lleve las manos a la cabeza por lo que decimos. Es verdad. Usted tiene amor al dinero, o sea, es avaro. Y practica la codicia, o sea, no dar nada. La avaricia es querer tener más y más, y la codicia es no dar nada a nada. Ambas cosas son pecado. También ha tenido en algún momento de su vida amargura, y eso es pecado. Usted ha sido desobediente a los padres o a la autoridad, como dijimos antes, y estas cosas no son poca cosa, porque la rebelión a la autoridad es del diablo, es pecado. Muchas veces le ha podido la pereza, la suciedad o la vagancia, y eso es pecado. En alguna ocasión se ha metido en pleitos, por ejemplo el divorcio, y el divorcio es grave pecado. También ha dicho insultos a alguna persona, y eso es pecado. Algunos de los que me escuchan han cometido traición, sobre todo al cónyuge, al jefe, a alguien que confiaba en usted, y eso es pecado. La traición es pecado. En su vida ha habido demasiadas quejas, murmuración y descontento, y eso es pecado. Ha sido terco cuando le han dicho que las cosas no son como usted las piensa. Usted es terco cuando le dicen algo y no lo acepta. Su orgullo no le permite aceptar una corrección, entonces se despierta la ira, y todo eso es pecado. Usted ha cometido en su vida muchas maldades perjudicando a otras personas, y eso es pecado. Usted es mala persona por hacer todo esto que estamos diciendo, y más que sigue todavía más adelante, y todo eso es pecado. Usted ha sido vulgar muchas veces en su forma de vestir, de hablar o de comportarse con otros. No ha sido educado ni elegante, sino maleducado o vulgar, y eso es pecado. Usted ha hecho muchas veces las cosas con negligencia, o sea, ha hecho las cosas mal hechas, las ha hecho sin pensar, las ha hecho mal, y eso es pecado. A usted 1000 veces le ha saltado la impaciencia y ha montado en cólera. Eso es pecado. Seguro que ha maldecido alguna vez a alguien o le ha deseado el mal a alguien, y no diga que no, porque estará mintiendo. Eso es pecado. Muchos de los que me escuchan se han burlado de otras personas, o le han insultado, o le han dicho palabras sucias, y eso es pecado. ¿Cuántas veces la autocompasión le ha hecho sentir que nadie le entiende? ¿Cuántas veces usted ha dicho, pobrecito de mí? Eso es pecado. ¿O cuántas veces usted con su carácter duro, dominante, prepotente, fuerte, ha manipulado o tratado mal a otras personas? Eso es pecado. Usted como líder, como macho, como varón, ¿cuántas veces ha maltratado a su esposa, a su madre, a sus hijos, a su familia y a los demás? ¿Cuántas? Eso es pecado. ¿Hay algún machista que me está escuchando? Es pecado. ¿Hay algún hombre borracho prepotente que se cree dueño de la familia y le pega a la familia? Eso es pecado. ¿Hay algún hombre o mujer feminista que nos escucha? El feminismo, como ya hemos dicho, es pecado. No es vindicación de la mujer, es rebelión de la mujer, es pecado. La borrachera es pecado, es un peligro, incluso es un delito. Los celos de los hombres o las mujeres que tienen pareja, los celos son pecado. El desprecio a otras personas por lo que son es pecado. El enojo o el mal genio injusto es pecado. La desconfianza, la desesperanza, el negativismo es pecado. El rencor, o sea, la falta de perdón a alguien, es pecado.
Vivir de forma imprudente en la vida es pecado. Arriesgarse o arriesgar a alguien es pecado. Por cierto, todos los deportes de riesgo son pecado, porque es arriesgar la vida. Eso es imprudencia, es pecado. La frivolidad, es decir, tomar la vida a la ligera sin preocuparse de nada, es pecado. La tacañería es como la codicia, es dar menos de lo que se puede dar, es pecado. La calumnia es el pecado de la lengua. Los chismes de las mujeres y el hablar demasiado de las mujeres es pecado. El jurar y perjurar es pecado. ¿Cuántas veces usted ha mentido de alguien? ¿Ha perjudicado con su lengua a alguien? ¿Ha descubierto algún secreto personal de alguien? ¿Se ha vengado con la lengua de alguien? Eso es pecado. El chisme, la habladuría, la charlatanería, eso es pecado. El mal testimonio de conducta ante los demás es pecado, y más si se llama cristiano. Cuando usted da mal testimonio llamándose cristiano, eso es grave. Usted está dando un mal testimonio de Dios. Eso es pecado. La blasfemia es pecado. La idolatría de la Iglesia Católica es pecado. Hacer imágenes, tenerlas en casa o venerarlas es pecado. Orar a los muertos es pecado. Honrar a la muerte es pecado. Honrar a la Pachamama es pecado. Adorar el sábado es pecado. Honrar la naturaleza es pecado. El adulterio, el divorcio, la infidelidad y la fornicación son pecados de la cama. Si usted ha tenido una aventura siendo casado, eso es adulterio, eso es gravísimo, eso es pecado. Si usted está relacionándose con una persona casada en unión libre, usted está en pecado de adulterio. Si usted siendo divorciado se ha recasado, usted está perdido y en pecado de adulterio. Si usted tiene aventuras con un casado o con un soltero, eso es adulterio o fornicación, es el pecado de la cama. Estoy seguro que cientos de oyentes ahora mismo están en adulterio y en fornicación porque les gusta la cama. Su Dios es la cama, pero eso les llevará a la condenación eterna. Cobrar más de lo justo es pecado. Todas las personas que trabajan en un banco, en alguna sección del banco, y participan de la usura del banco y la estafa del banco o de alguna empresa que estafa a la gente, eso es pecado. Usted debe abandonar esa empresa porque es pecado de complicidad con la estafa. Tratar de forma diferente a las personas es pecado. Tener doctrina equivocada es pecado. Por ejemplo, si usted está en la Iglesia Católica, en la Iglesia Adventista, en los Calvinistas, en la Iglesia Anglicana, en los Pentecostales, si usted es unicitario, mesiánico y cualquier otro, usted está metido en herejía. Y la herejía, dice la Biblia, es pecado. Si usted es pastor, si usted es rabino, si usted es sacerdote de alguna de estas iglesias que hemos nombrado, usted está en pecado. El no ser agradecido es pecado. La indiferencia hacia alguien es pecado. Por ejemplo, si usted ignora a sus padres, a su esposo, a sus hijos, si usted los ignora o los abandona, eso es pecado. La inmoralidad sexual de ver lo que usted no debe ver en Internet es pecado. La lujuria, o sea, el desorden sexual, y la perversión de la homosexualidad y el lesbianismo es pecado. Los que defienden el orgullo gay es pecado. Los que se posicionan a favor de los homosexuales y los trans es pecado. Los que defienden la ideología de género es pecado. El egoísmo en la vida es pecado. El no hacer el bien que puedo hacer a otras personas es pecado. Los griteríos o los escándalos entre las personas es pecado. Los juramentos y las promesas no cumplidas son pecado. El racismo, es decir, rechazar a alguien por el color de su piel o su nacionalidad, es pecado. El meterse en deudas innecesarias es un grave pecado. El creer en el horóscopo o las adivinaciones, las cartas, la superstición, consultar la santería o las adivinaciones, el meterse en cualquier cosa de las cosas ocultas, todo eso es pecado, es meterse en el terreno del diablo. La enorme cantidad de injusticias cometidas en su vida en diferentes ámbitos, donde usted ha hecho algo malo, es pecado. La cobardía es pecado. Por ejemplo, seguir en su iglesia es cobardía, es pecado. La misa es pecado. El culto de las iglesias evangélico-cristianas cada domingo es pecado. Tener un edificio como iglesia es pecado.
y estar en una congregación en ese edificio es pecado. La soberbia es pecado. La coquetería sensual de las mujeres, la sensualidad femenina en su forma de vestir es pecado. La dureza de corazón por no perdonar a alguien es pecado. Todo tipo de vicios, como el vicio de gastar dinero, el vicio de los juegos, el vicio de las drogas, el vicio de la borrachera, el vicio de andar con mujeres, el vicio de la cama, el vicio de perder el tiempo, el vicio de la buena vida y el vicio del despilfarro del dinero, entre otros vicios, todo esto es pecado. La hipocresía en su vida, es decir, tener dos caras, es pecado. Vivir el síndrome de la bipolaridad es pecado. El amor de las cosas de este mundo y la buena vida es pecado. El ser desordenado, sucio y no bañarse es pecado. La gordura, como ya hemos dicho, o sea, comer más de lo necesario, es pecado. El hacer las cosas solo por interés es pecado. El votar a un político y el meterse en política es pecado. El estar en un grupo como los Alcohólicos Anónimos o cualquier grupo motivacional es pecado. Ir a un psicólogo o a un psiquiatra a consultar o ser tratado es pecado. El suicidio o el intento de suicidio es pecado. El homicidio, por supuesto, o las ganas de matar a alguien es pecado. El aborto o el pensar en el aborto es pecado. La ludopatía, o sea, la esclavitud a gastar el dinero en juegos, en loterías, en la fortuna, en todo ese tipo de juegos, es pecado. La vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, todo eso es pecado. El ser parcial con la gente, es decir, atender a unos mejor que a otros, o tener más simpatía por unos que por otros, es pecado. El hacer cosas contra su conciencia es pecado. El ayuno es pecado. No hacer el bien o no ayudar al que pueda ser ayudado es pecado. El estropear el cuerpo fumando, bebiendo, drogándose, comiendo demasiado o adelgazando demasiado es pecado. Tatuarse es pecado. Parecen lagartos con la piel verde como reptiles. Toda persona tatuada está en pecado. Las operaciones estéticas innecesarias por vanidad, todo eso son pecado. La insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, sin razonar, solo por impulso, solo por sentimientos, solo por lo que dicta el corazón, solo por pasión, como en las novelas, es pecado. Por cierto, ver novelas, o telenovelas, o comedias, o como se diga en su país, es pecado. Vivir en sentimientos es pecado. El vivir para el dinero es pecado. El temor, las fobias y todos los traumas, todo eso es pecado. El haber tomado decisiones equivocadas en su vida es pecado. Casarse con quien no debía es pecado. Relacionarse en noviazgo con quien no debe es pecado. Y por último, el no leer la Biblia y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra es pecado. Y sobre todo si usted se llama cristiano. Todo esto que hemos dicho es para refrescar su memoria y su conciencia, estimado oyente, para que usted pueda reconocer de forma concreta ante Dios todos estos pecados que han venido a su memoria para que haya un verdadero arrepentimiento ante Dios. Nos hemos tomado el trabajo de extendernos tanto y hacer esta lista para ayudarle, para que usted pueda arrepentirse correctamente delante de Dios. Y el segundo punto del primer requisito es, no solo debe reconocer sus pecados concretos ante Dios, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo actualmente en el tiempo presente ante Dios. No tiene sentido reconocer los pecados si no los abandona. Estos dos primeros puntos, reconocer los pecados y abandonarlos, serían el arrepentimiento de Marcos capítulo 1 versículo 15, que es el primer requisito para su salvación. Ahora, los siguientes 3 puntos conforman la fe en el Evangelio de Marcos 1:15, que es el segundo requisito para salvarse. Primero, todo ser humano debe reconocer que es culpable y delincuente ante Dios y que merece recibir la justicia divina por los delitos cometidos en su vida que hemos narrado antes. Los pecados son delitos, estimado oyente. Por lo tanto, el hombre no es solo pecador en el sentido religioso ante Dios, sino que jurídicamente hablando, ante Dios, el hombre es delincuente y culpable.
Por lo tanto, usted debe reconocerse culpable y delincuente ante Dios. Segundo, usted también debe reconocer que esa justicia que usted merecía por sus pecados, el Señor Jesús la recibió en la cruz. Y esto, la justicia caída en la cruz por usted, es la buena noticia del Evangelio que el Señor Jesús le manda creer. Y tercero, todo ser humano, para escapar del juicio de Dios y la justicia divina que merece por sus obras malas, hechas desde su juventud, debe tomar por la fe esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. O dicho en otras palabras, usted debe adueñarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Cuando usted obedece cada parte de los dos requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15, que le hemos dado detalladamente como nadie lo hace, usted será perdonado de todos sus pecados y salvado de la condenación eterna. Pero, si usted no los obedece, usted morirá entonces con esos pecados sin perdonar y entonces le esperará el castigo eterno como justicia a sus pecados y por haber rechazado esta oportunidad de perdón y salvación por medio del Evangelio.